Recuerda que las opiniones de nuestros invitados no reflejan la postura de Muy Personal. Todas las opiniones expresadas son responsabilidad de quien las emite. Te invitamos a crear tu propio criterio con base en los múltiples puntos de vista que te vamos a presentar. Muy personal. Hacía mucho rato quería tener esta charla con el invitado que les tengo hoy, porque realmente es una historia conmovedora. Yo, la verdad, he conocido historias de muchas personas que han pasado por diferentes situaciones y realmente cuando uno conoce estas historias de verdad, tan conmovedoras, tan reales, que uno dice, pues madre, realmente uno no ha pasado por nada, uno no ha tenido ninguna dificultad. Eso que nosotros hemos llamado todo este tiempo problemas y dificultades, pues realmente no son nada comparado de verdad con lo que algunas personas tienen que vivir. Y sin embargo son personas que tienen una energía tan bonita, que tienen un carisma tan bonito, que tienen una fuerza, una energía, que tienen una magia y que yo estoy convencido, como dicen por ahí, que Dios le da a sus más grandes guerreros, les da este tipo de situaciones porque de verdad que le dejan a uno un mensaje de resiliencia, de fuerza, como lo decían en la historia, que realmente uno queda sin palabras. Y por eso quería ya hace mucho rato tener esta conversación con el invitado de hoy, que ya se los voy a presentar. Ya lo vi por ahí que se conectó. Henry, ya le mando la invitación. Ahora sí. Hola, Enricillo, ¿cómo me le va? ¿Qué más, Fer? Muy buenas noches, qué alegría, pues, hoy tener este espacio para, pues, como usted decía anteriormente, poder compartir con ciertas personas muchas cosas, sobre todo de la salud renal que de pronto se desconoce. Y, a- Claro, y aparte contarle, pues, mi historia de resiliencia. claro que sí. No, Henry, yo quiero empezar. Bueno, para la gente que está conectada, de verdad, muchísimas gracias. Gracias por aceptar esta invitación de Muy Personal. Como les comentaba al principio, la historia que vamos a compartir el día de hoy es una historia que a mí, de verdad, hace muchos años cuando la conocí en una reunión que precisamente nos estaban haciendo ese día en la empresa donde compartimos Henry y yo desconocía realmente es quién era Henry, yo desconocía la historia que Henry en ese momento estaba viviendo y la verdad, ese día me impactó muchísimo porque sentí esa resiliencia. Yo decía, pero este man, ¿de dónde saca tanta fuerza? ¿De dónde saca esa valentía para llevar esa situación y llevarla con la entereza que usted la ha llevado? Pero para poner en contexto a la gente que nos está viendo, Henry, me gustaría que nos comentara un poquito y para que la gente también conozca quién es Henry Aparicio, me gustaría que brevemente nos contara qué hace usted, a qué se dedica, cuál ha sido su experiencia, digamos, a nivel profesional y como al oficio que usted se dedica. Bueno, Fer, Henry Aparicio es un realizador audiovisual santandereano. Llevo ya más de 16 años en el medio. Amo, soy apasionado por mi profesión, me encanta, amo lo que hago y pues nada, oriundo muy orgullosamente de Mogote, Santander, mi Ah, tierra sí. natal, amo a Mogote, Santander y pues nada, Fer, feliz de acá de estar compartiendo con usted este espacio. Bueno, Henry, como ya lo hemos mencionado, el tema suyo, la historia suya, gira en torno a una condición o una situación de salud. Pero para empezar como a poner en el panorama, digamos, de la charla de lo que vamos a hablar, yo quiero que me cuente eh, cómo ha sido, digamos, cómo apareció en su vida el tema del riñón. ¿Cuándo fue la primera vez que usted empezó como a notar que había una situación ahí de pronto que le preocupaba? Si de pronto, como yo mencionaba al principio, hubo ciertos síntomas, ciertas alarmas del cuerpo que usted a lo mejor no le prestó atención o de pronto no dimensionaba. Vamos como al principio de todo. Cuando Henry, ¿qué hacía en ese momento? ¿A qué se dedicaba? ¿Cómo era la rutina de Henry en el momento en que apareció este tema del riñón? Bueno, Fer, digamos que en ese tiempo eso fue en el 2015, más o menos,
como en agosto empezó todo, de 2000, al inicio empecé a sentirme muy cansado, me levantaba como si realmente no hubiese dormido. Eh, Ujú. digamos que yo le echaba la culpa al trabajo, porque en ese momento yo tenía una carga laboral bastante dura, por llamarlo de cierta forma. Yo trabajaba en medio de comunicación regional, Ujú. y pues ahí el trabajo es bastante, digamos, exigente, llamarlo de cierta forma. Entonces yo me empecé a Ujú. sentir cansado y yo le echaba la culpa que era demasiado trabajo, que era por el cansancio, que esto, que una cosa, que me faltara sueño. Después apareció fue los dolores de las articulaciones, me empezaron a doler como las rodillas, como los codos y toda esa cuestión. Y me empezó un dolor de cabeza, un dolor de cabeza. Un día sí me dolía, otro día no me dolía. Y así fue, y yo dejé pasar el tiempo. Yo nunca consulté al médico porque pensaba que hacía parte del mismo trabajo y cansancio y Ujú. estrés y todo. Y pues Pero, nunca le puse cuidado a eso. Eh, Nunca, Fernando, me llegó a oler la espalda, nunca me llegó a oler los riñones, como dicen que es que los riñones me duelen, que toda esa cuestión, jamás me olieron los riñones. Esto, en el mes de octubre ya los dolores de cabeza se fueron incrementando, ya no era algunas veces, sino ya era todos los días el dolor de cabeza, el dolor de cabeza. Y ya llegó el punto del dolor de cabeza que yo empecé como a perder la visión, Fernando. Empecé a ver borroso y consultaba al médico por urgencias y me decía que eso era migraña, y me trataban como si fuera migraña. Yo duré prácticamente una semana consultando en urgencias, y, y ya digamos que el domingo en la noche yo ya perdí la visión totalmente. Al lunes, al amanecer el lunes ya amanecí un poco mejor, más sin embargo fui a la clínica y en la clínica lo mismo, me dijeron, no, usted lo que tiene es migraña, tome estas pastillas, que no hay que más. Y yo me regresé nuevamente para la casa, yo llamé al trabajo y les dije que pues, me sentía muy mal y que no podía ir. Como al mediodía, yo me recosté como al mediodía con un dolor de cabeza que nunca en mi vida me había dolido tanto la cabeza como ese día. Yo ahí ya totalmente desenfocada, mi visión, yo no veía absolutamente nada, reconocía era por la voz, pero no veía nada. En ese momento mi esposa trabajaba, digamos que en una empresa que era transportadora de valores y ella no la dejaba ingresar, o sea, no podía tener comunicación con ella sino hasta que salía del trabajo. Entonces yo prácticamente estaba solo, yo no tenía quien llamar, no veía para marcar los números para llamar a mi mamá. ujú. Y no sé, los sentidos de las mamás, precisamente mi mamá entró una llamada de mi mamá y yo como pude le respondí y le dije, mamita, por favor, vengas, ella estando en Mogotes, le dije, mamita, por favor, vengas, estoy muy mal, no veo nada, me duele demasiado la cabeza y ya, y hablamos y mi mamá obviamente se preocupó y yo lo que recuerdo fue que yo colgué la llamada, me quedé dormido y cuando escuché fue que la puerta estaba sonando y yo como pude fui a abrir, ya era de noche y era mi mamá, claro, y al Claro. verme tan en ese estado, pues de una vez para urgencias. Pero Fer, jamás tuve un síntoma, digamos, que me olieran los riñones ni nada de esa cuestión. Usted mencionaba que duró mucho tiempo sintiendo algunos, digamos, algunos síntomas. ¿Cuánto tiempo pasó realmente desde que empezó a sentir los primeros malestares, digámoslo, a ese día que tuvo que escribirle a su mamá y avisarle para que viniera? ¿Cuánto tiempo pasó usted aguantándose ese tipo de dolores y de señales que le estaba dando su cuerpo? Prácticamente fueron 2 meses que yo me aguanté, digamos, esos síntomas y no consulté al médico. Ujú. Ujú. Pues prácticamente yo era prevenido muchas cosas porque lo que realmente yo estaba sufriendo en ese momento cuando mi mamá me llevó a llevarme a urgencias, estaba sufriendo era una crisis hipertensiva, Fernando. Entonces, la dimensión tan grande también del problema y también la dimensión tan grande de los que me estaban tratando el problema, porque yo, como le dije anteriormente, había consultado por una semana completica todos los días por urgencias y ahí decían que era
que era simplemente migraña y me trataban como migraña, pero en realidad lo que había en el fondo era que era hipertenso y yo no lo sabía. ¿Cómo era su alimentación? O sea, ¿cómo era su rutina diaria? ¿Realmente usted consideraba que hacía las cosas bien o realmente comía a deshoras, se alimentaba bien? No sé, háblenos un poquito como de esa parte de su vida háblenos un poquito como de ese Henry que se dedicaba horas y horas a trabajar, cómo era su alimentación y todo esto. Pues Fernando, como usted lo dice, o sea, un joven normal, que la empanada comiendo a deshoras, muchas veces no almorzando, muchas veces no desayunando, comiendo tarde en la noche, jamás tomaba agua, nunca tomaba agua, era gaseosa, jugos, todo menos agua. O sea, la alimentación realmente era muy, ahora en día, me doy de cuenta y uno se arrepiente. Y realmente uno no cree que yo estoy joven, a mí no me va a pasar nada, pero lo que uno no entiende en ese momento es que el tiempo llega, ¿sí? Y ese tiempo va a tomar como todo eso, lo malo que uno hizo en cuanto a la alimentación y toda esa vaina, y le va a pasar la factura. Bueno, volvamos al tiempo, digamos, a ese momento en que usted nos cuenta que llegó su mami y que lo vio en ese estado. De ahí, ¿qué hicieron? ¿Lo llevaron a la clínica? ¿Qué pasó ahí? Bueno, noche, esa noche mi mamá salimos para urgencias, eh, en la IPS donde me atendiera, donde había consultado por urgencias, allá llegaron, me tomaron signos y se dieron de cuenta que yo lo que tenía era una crisis hipertensiva. Dijo, no, este muchacho toca remitirlo prioritario a mí me mandaron para la clínica Bucaramanga y entonces me mandaron de una vez para allá. Llegamos allá hubo un problema porque no aparecía en el sistema, que supuestamente no pagaba seguro y toda esa cuestión, y yo, mejor dicho, usted sabe cómo en el mundo laboral que estamos, que pues que si no se paga la seguridad, pues no le pagan a uno. Entonces, Ujú. eso allá se armó de todo, porque claramente era una urgencia, eso sí es una emergencia. Entonces, hasta el director de la clínica esa noche bajó a ver qué era lo que estaba pasando, porque eh, fue, fue grande la reacción que pasó, porque inclusive tocó llamar a un medio de comunicación para que colaborara, para que pudiera hacer presión para, para recibir esa Para que- atención. Ya ¿En después cuánto que tenía la atención? Cuando llegó esa vez a la clínica, ¿en cuánto tenía la atención? yo tenía la atención por encima de 270 y la Siento que es 160. O sea, yo estuve al borde en una ACV. claro, Entonces, cuando lo normal es 120/80, ¿no? 120, 80 a mis 28 años de edad, una hipertensión, con una crisis hipertensiva así. Entonces, Fer, yo ingreso a urgencias. En urgencias, yo hubiese querido recordar o saber cómo era el nombre del enfermero o quién fue el que realmente esa noche me salvó la vida. Recuerdo que Ujú. esa noche él me puso 3 pastillas debajo de la lengua y empezó con el tensiómetro, con el tensiómetro, y y me decía ya casi tranquilo, tranquilo, respire profundo, tranquilo, suelte despacio, respire profundo. Y ya cuando la tensión empezó a bajar, yo dije, pues usted ya no se muere. Esas fueron las palabras, porque igual a mí me hablaba, pero yo no sé, era porque yo no veía. Eh, esa noche me regresaron a la clínica, después de hacerme los exámenes de los ojos, me regresaron a la clínica. Al día siguiente llegó el internista y empezó a mirar los exámenes, bueno, ¿qué tiene este muchacho? ¿Por qué este muchacho con esa tensión tan grande? Que empiezan a buscar, y llega y dice el internista, pero venga, este muchacho no le han hecho función renal, ¿por qué hagámosle una función renal? ¿Por qué la tensión, y si este muchacho es joven? ¿Por qué la tensión tan alta? Entonces me mandaron una función renal. Para los que no saben cuáles son los exámenes, es un examen de creatinina, IBUN, sodio, potasio y fósforo. Recuerdo que fueron los que esos exámenes fueron los que me enviaron. Y me enviaron una ecografía abdominal, ¿sí? Ok. Cuando, cuando yo bajé a que me hicieran la ecografía, me dice quien estaba practicando, el que estaba realizando el examen, me dice,
Me dice, ¿usted está en diálisis? Y yo me quedé como que, ¿pero qué es esto, sí? Y entonces Ujú. ella me dice, le dije, señor, ¿por qué? Dice, hermano, porque es que usted no tiene riñones. Entonces, yo recuerdo que estaba mi mamá eso le impactó mucho. Eh, no, Fernando, sé que le digan a los 28 años, no, es que usted no tiene riñones y, 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 y pues, imagínense, yo sentí que el mundo se me vino así encima. Yo sentí que todo se me acabó. O sea, yo sentí que todo se me acabó. Cuando yo subo a habitación, cuando yo subo a habitación, llegó nuevamente el internista, miró los exámenes, ya habían salido laboratorios y la creatinina estaba en 5 ya, el BUN sí estaba normal y el resto de exámenes salieron normal, pero la creatinina sí está en 5 cuando lo normal es por debajo de 1.1, ¿sí? Por Ok. 1.1. Entonces, esto llega y me dice el internista, hermano, usted lo que tiene es una falla renal crónica ya estadio 5, usted tiene que salir de acá para diálisis. Si mañana usted no le baja la creatinina, usted tiene que entrar a diálisis de una vez. Fernando, o sea, eso que siente uno, Fer, que le digan, no, que es que usted ahora en adelante tiene que vivir, tiene que hacerle diálisis, es, es extremadamente difícil aceptar esa situación. Me Eh, imagino. Fernando, después de eso, yo duré un mes hospitalizado completamente. A Dios gracias, la visión se me fue recuperando. Yo le pedía muchísimo a mi Dios que yo le soportaba todo lo que viniera, pero que por favor me volviera los ojitos porque era con lo que yo conseguía el sustento para la casa, ¿sí? Claro, Que yo claro. daba la vida como fuera, pero que por favor. Y Dios milagroso que hoy en día yo no utilizo ni gafas. Es tan grande la obra de Dios que yo no utilizo ni gafas, hoy en día no utilizo ni gafas. La creatinina empezó a bajar, Una, la creatinina. una pregunta antes de que nos siga contando, que la verdad es una historia que, o sea, a mí la verdad me conmueve mucho. Em, ¿Usted antes era un hombre creyente? ¿En ese momento era un hombre creyente? ¿En ese momento o antes de vivir esa situación? Es que, Fernando, esa pregunta es difícil de responder. Yo toda la vida he sido creyente. Yo toda la vida he sido creyente. Pero sí puedo decirle, Fernando, que a nivel espiritual se puede decir que hay un Henry antes del diagnóstico y hay un Henry después del diagnóstico. ¿Sí me entiende? Un Ujú. creyente, pero entonces uno cree es por conveniencia, por llamarlo de cierta forma. Entonces usted tiene un problema, Dios mío, por favor, ayúdeme, mire que al Padre ya arrodíllesele a Dios mío. Y pues entendí en este proceso que no se trata de eso. Así no es como se debe hacer las cosas en la parte espiritual, Fer, porque esta lucha tan grande que cuando uno enfrenta una enfermedad terminal es prácticamente el 70% espiritual y el 30% física. Wow. De ahí depende el éxito de que usted salga victorioso o simplemente se quede, ¿sí? Porque usted podrá tener fuerza, pero no tiene el espíritu, no puede, pero Ujú. no. La lucha es espiritual es bastante dura porque uno tiene que enfrentar unos demonios fuertes, Wow. fuertes, fuertes. La misma mente de uno también le juega a uno pasadas duras y entonces tiene uno que ver y enfrentar todo esto. Sí, no, se lo preguntaba porque claramente es la historia de todos, ¿no? Digamos que uno profesa una fe y tiene, digamos, unos rituales, los que les gusta ir a misa, los que van de pronto a cultos, que profesan otro credo, pero creo que uno nunca está preparado para recibir una noticia como la que usted, obviamente recibió ese día. Pero volvamos a ese momento en el que ya usted duró un mes hospitalizado, me dice, ¿y cuánto tiempo pasó desde ese día de la crisis que fue a la clínica? ¿Cuánto tiempo pasó para que la creatina empezara a estabilizarse? Digamos que yo duré un mes en la clínica y en ese mes la creatinina empezó a bajar, a bajar, a bajar, a bajar, a bajar y llegó a quedar en 3. Empecé a manejar una creatinina en 3. Creatinina.
creatinina en 3. Entonces el médico me dijo, usted tiene que tener mucho cuidado con las proteínas, usted tiene que tener mucho cuidado y ahí es donde empieza la primera batalla, que es acostumbrarse usted a comer bien. No quiero decir que a las personas que están sanas no necesiten la proteína es sana. Estoy hablando de personas en condiciones renales, de pacientes renales. Ujú. La proteína, lo que pasa es que al consumirse las proteínas ya se escapan por la orina y ellas ayudan a destruir más los tejidos del riñón. Entonces, esta hace que el riñón se deteriore más rápido, ¿sí? Entonces, Fer, salgo del hospital, yo duré un año prácticamente cuidándome en la alimentación. Cometí un error grande, Fernando. Grande, grandísimo, grandísimo, que yo si yo pudiese devolver el tiempo no lo haría. Y fue, digamos, que en ese año de tanto cuidarme, yo me descompensé, me, me pegué una desnutría bastante grande, con tal de no entrar a diálisis. Digamos que ese error sí no lo volvería a Pero cometer. por qué error? O sea, ¿cuáles fueron las recomendaciones que le dijeron a usted en el momento de ya de darle de alta de la clínica? Le dijeron, tiene que empezar a hacer esto, dejar de comer esto, hacer esto. ¿Y en dónde está el error El para usted? error es que yo me fui al extremo, Fer. Ese Ok. yo me fui al extremo porque entonces yo ya empecé a comer muy poquito por miedo a entrar a diálisis, yo empecé a comer y resulta y pasa que yo le estaba haciendo un daño al resto de organismo, porque si bien los riñones no estaban funcionando bien, pero el resto de organismo sí necesitaba los nutrientes. Entonces Claro. yo desconocía muchos campos, por ejemplo, consulté a una nutricionista, entonces ese ¿No lo remitieron? no me remitieron. El seguro que yo tenía jamás me remitieron a nutrición, jamás me remitieron a una nutricionista, jamás. Ujú. Tiempo cuando estaba en cita de control, yo nunca recibí orientación simplemente la orientación de nefrología que me decía, mano, le toca que cuiden las proteínas, pero no me decía más nada, entonces yo me cuidaba. ¿Qué era lo que subía el potasio? ¿Qué era lo que subía el fósforo? ¿Qué era lo que subía el sodio? Entonces bájale a la sal, bájale una cosa, bájale a la otra, que ya no consumía aguacate porque es que el aguacate tiene demasiado potasio, que ya no consuma tomate porque el tomate sube la creatinina, y una cosa y la otra y la otra. Entonces yo me bombardeé yo mismo de mucha información y eso terminó a mí también perjudicándome. Siempre les aconsejo, por favor, busquen ayuda profesional. Así como el cuento, cada loco tiene su cuento, cada loco con su... Ujú. Entonces el consejo es, hay que buscar ayuda profesional para lo que se necesita en el momento. Muy personal.